anunciarte el Evangelio. Mira, ¿qué tú haces? Hablándole a mi gente de Estudio Rumbo a Dios. Salte de aquí. En el nombre de Jesús te va. Ahora, sal de aquí. Oh, man. No te digo yo. ¿Ves cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué bueno que están ahí. Mira, a veces uno tiene que pelear con cosas que no te das cuenta. Ahora mismo estaba peleando con un demonio que quería predicarle a ustedes y estaba aquí sentado en esta silla. ¿Ustedes no lo vieron? Yo lo vi. Anunciándote cosas que me tocan a mí. Bueno, precisamente de eso te quería hablar hoy. Déjame ponerle un poco de música aquí de adoración. Vamos a invocar a este Dios tan precioso. Wow, después de esa guerra que tuve ahí. Bueno, a veces cuando uno quiere que el Evangelio sea predicado, siempre va a haber opresión. Hoy quiero anunciarte y quiero que el Espíritu de Dios te hable sobre una situación más o menos similar. Fíjate que a veces cuando nosotros le estamos hablando a alguien sobre el Evangelio, casi siempre viene, o queremos hablarle a alguien, casi siempre vienen opresiones. Cristo y Pablo pasaron por lo mismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, dulce y precioso Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Háblanos. Tu pueblo está ahí para una corta enseñanza. Enséñanos, edúcanos, corrígenos y organiza nuestras vidas. Mira, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, del 23 al 26, mira lo que sucede. Dice, Jesucristo estaba, ¿verdad? Jesucristo entró en Capernaum en los días de reposo y enseñaba en una sinagoga, ¿verdad? Y dice en el 22, versículo 22 del capítulo 1 de Marcos, y se admiraban de su doctrina por lo que enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, que cuando los escribas enseñaban en la sinagoga, no tenían autoridad, no pasaba nada. Pero cuando Cristo enseñaba con una autoridad que ellos nunca habían visto. Pero había en la sinagoga de ellos, versículo 23, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? A mí me gusta hacer el show. Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Dice, y el Espíritu, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¡Wow! ¿Qué poder tenía Jesucristo? Fíjate que si vamos ahora a los Hechos, al libro de los Hechos, déjame marcar esto aquí rapidito para no perder mi página. Vamos al libro de los Hechos. Te digo ahora, en el capítulo 16, donde Silas y Pablo fueron a Filipos, mira lo que aconteció allí. Capítulo 16, versículo 16. Entonces dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿ok? Pablo y Silas iban a la oración. Había una hora de oración, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Había una muchacha que tenía un espíritu
de adivinación. Creo que en el hebreo le llaman pitío, que viene siendo pitonisa, una pitonisa, ¿ok? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira lo que le estaba diciendo este demonio a través de la boca de esta persona, de esta mujer. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¡Wow! Lo mismo que le pasaba a Jesucristo, le pasó a Pablo. Tú sabes que Jesucristo, cuando yo le leí ahí, en el libro de Marcos, ¿verdad? Un demonio salió hablando de la identidad de quien él era, el Hijo de Dios, el verdadero. Pero Jesucristo le dijo: cállate y sal de él. Pablo y esta gente estaban dirigiéndose a la oración y después se iban a predicar. Pero dice aquí que esta, siguiendo a Pablo y a los otros, daba voces diciendo que estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Estaba hablando una verdad. Un demonio estaba predicando por ellos, porque ellos estaban anunciando el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y que esta mujer con este espíritu de adivinación le dejaba ganancia a cierta gente. Pero tú sabes una cosa, a Pablo eso no le agradó. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo que las tinieblas no tienen nada con él. Jesucristo no necesitaba, ni Pablo tampoco, necesitaba que el demonio le hiciera propaganda a él. Y por ende Pablo le dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella. Porque el mismo Jesucristo decía que que el demonio no tiene nada conmigo. Él no tiene que hablar sobre mi reino. Tú estás en contra de mi reino. Yo no necesito que tú me hagas la propaganda a mí, ni que digas quién yo soy. ¿Usted ve esto? Entonces, esto es terrible. Esto es terrible. Porque lo mismo que le pasaba a Jesucristo, le pasaba también a los apóstoles. Ellos experimentaron los mismos sucesos o similares. Hay mucha similitud aquí. ¿Ven? Y esto es maravilloso. Porque fíjate, yo no sé si a ti te ha ocurrido, en estos días pasa más o menos lo mismo. A veces hay una persona que está dispuesta o dispuesto a escuchar lo que tú tienes que hablarle sobre el evangelio, ¿verdad? O sobre Jesucristo. Y inmediatamente se forma un grupo porque comienzan a escuchar palabras muy buenas, en el caso que sea una persona que sea llena y lleno del Espíritu Santo, como lo era Jesús y como lo era Pablo y Silas, más toda esta gente que acompañaron a Pablo. Mientras ellos caminaban, la pitonisa o la que tenía el espíritu de adivinación le estaba anunciando a la gente, estaba predicando por hechos. Y tú dirás: ¿pero y qué hace el demonio predicando a favor de Cristo? Bueno, ahí está el problemita. ¿Ves? Como les dije anteriormente, Dios no necesita ayuda de las tinieblas, primero que todo, ni necesita que le haga propaganda. Pero como ella le dejaba ganancias a cierta gente, cuando llegaban gente a Filipos, ¿verdad? Todo tipo de gente, ese espíritu de adivinación le hablaba de la vida a ellos sobre esa persona. Hoy muchos de estos adivinos lo que te hablan son mentiras. Y hay algunos que te pueden adivinar una que otra cosa, ¿verdad? Y le deja ganancias a los espiritistas y a esta gente. Pero hay un tipo de adivinación que causa un poco de molestia también,
que mucha gente tiene este espíritu. Y a veces que yo me he encontrado hablando con gente, ¿verdad? En un grupo de gente donde alguien me hace preguntas, háblame un poco sobre esto, háblame un poco sobre aquello. Y se forma un grupito y la presencia del Señor está ahí, el Espíritu Santo está sobre nosotros hablando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que, ¿verdad? Que son de oración, que son de ayuno, que hablan la palabra, que leen la palabra, que les encanta, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios los lleva a hablarle a personas o a personas que están interesadas en escuchar el Evangelio. En el grupito siempre hay alguien que quiere sobresalir y comienza a interrumpirte tratando de adivinar lo que tú le vas a decir próximo a esa persona. Y termina siendo que lo que esa persona cuando interrumpe y habla no es lo que el Espíritu de Dios te está hablando, te está diciendo. Y llega el momento donde tú tienes que decirle, mira, cállate, porque si yo necesito ayuda, yo te voy a preguntar. ¿Usted nunca ha tenido una persona que le encanta interrumpirte para exaltarse a sí mismo y anunciar algo que el Espíritu de Dios no le ha dado a esa persona? Sino que simplemente quiere adivinar lo que tú vas a hablar para que la gente piense que él o ella también sabe más. ¿A usted no le ha ocurrido eso? ¿Usted no ha visto este tipo de persona con ese espíritu como que de adivinación, ¿verdad? Como que yo sé también. Y yo sé lo que él va a decir o lo que ella va a decir próximo, ¿verdad? Y a veces uno tiene que decirle, en el nombre de Jesús, calla y enmudece. Porque de verdad que eso molesta. Y en esta cápsula podemos ver que a veces la persona que hace esto es una persona que primero que no es muy humilde, que digamos, ¿ve? Porque la persona que quiere crecer, la persona que realmente tiene el deseo, la pasión por el Evangelio, y hay una persona hablando, quien tiene la palabra en el momento, tiene que aprender a escuchar primero para poder crecer y poder madurar. Y mucha gente tiene ese problema porque saben un poquito y además la mayoría de ellos hablan cosas que ya han escuchado en las redes sociales, que escucharon a alguien decir algo y lo quieren traer como una revelación, pero no es revelación, porque están hablando cosas que ya lo vieron en un video de parte de una persona que recibió una revelación y ellos quieren adueñarse de esa revelación y tratando de adivinar, interrumpiéndonos para ver o para tratar de decir lo que el Espíritu de Dios nos habla a nosotros, a esa persona que está interesada a escuchar el Evangelio. ¿Y qué ocurre cuando alguien está haciendo esto? Desvía completamente a la persona y causa que la persona haga esto. Pero ven acá, ¿quién me va a hablar? ¿O me habla ella o me habla él? ¿Cuál de los dos voy a escuchar? Y eso es un problema grave. Porque la persona que hace esto no es una persona que es madura espiritualmente. ¿Ves? Porque lo que busca es exaltarse, lo que busca es adelantarse a los hechos. Este espíritu de adivinación estaba hablando una verdad. Y es verdad porque ellos le traían el camino de salvación. ¿Ves? Y hablando esto de salvación, estaba interrumpiendo a Pablo. Estaba dándole propaganda a un reino que no le pertenecía. ¿Ve? Pero no lo estaba haciendo bajo el Espíritu Santo, que no convencía a nadie, sino que la gente tal vez decían, ¿de qué habla ella? Ah, eso es lo que estos varones me vienen a hablar. Ah, yo no quiero escucharlo. ¿Ve? Porque este espíritu estaba haciendo una interrupción a algo y como no está hablando por el Espíritu Santo, la convicción no estaba ahí. La gente no le interesaba lo que estaban hablando, sino que como allí había un templo de Apolos en Filipo, esa mujer pertenecía a las tinieblas y lo que las tinieblas estaban haciendo era preparando los oídos de la gente para que no escucharan el Evangelio, aunque estuviera hablando una verdad. Mire qué interesante está esto. Mire cómo las tinieblas
usando la verdad, pueden bloquear a una persona para no escuchar el evangelio y para no recibir una verdad. Porque ellos tal vez dirían, pero ¿qué es eso que tú me estás, que vienen estos a hablar aquí? Cuando aquí el grande es Apolo. Aquí no hay otro Dios más grande que el Apolo. ¿Ve? Ellos le van a hacer caso a ella, a la adivinadora, a la que tenía el espíritu de adivinación, porque quería que interrumpir los caminos del Señor cuando el Espíritu de Dios ya los había enviado allí a hacer esa obra en Filipo. Mire qué interesante está esto. Yo creo que no hay peor cosa que la persona que no busque la presencia del Señor, la persona que no sea sincera, que no sea humilde, que no se sujete, ¿verdad? Y que comience a anunciar algo antes que la otra persona que ya tiene la palabra en la boca y que el Espíritu Santo de Dios lo está usando o la está usando, comience a anunciar algo que no le toca. Entonces, ese es Satanás mismo utilizando a esa persona para adelantarse a un hecho y traer confusión a la persona. Porque tal vez la persona comienza a hablar con una verdad. Sí, pero el problema está que la persona no va a entender qué significa esto, cómo llegamos ahí y cuáles son los requisitos para yo entrar en este evangelio. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es ese Jesucristo que tú me estás hablando? ¿Ve? Porque a mí me han hablado de un Jesucristo, me han hablado de un Dios completamente diferente. Y ese que tú estás hablando como que no me suena familiar a mis oídos. De la misma forma que no le sonaba familiar a ellos que ella dijera que el espíritu, el demonio que estaba dentro de ella decía eso, la salvación. Pero es que ustedes no predican salvación. ¿Qué es eso? Además, como les dije en el principio, que yo entré aquí y estaba ese demonio tratando de hablarle a ustedes. Yo tuve que echarlo en el nombre de Jesús fuera de aquí porque quería predicarles a ustedes. No, aquí el que predica es el Espíritu Santo de Dios. Aquí el que habla a través de esta boca es el Espíritu Santo de Dios. Y te vas a encontrar con gente allá afuera que van a ser utilizados por espíritus pitonizos, espíritus de adivinación, tratando de adivinar lo que tú le vas a decir o lo que el Espíritu Santo quiere decirle, porque el que convence es el Espíritu Santo, no soy yo. Ese es el que va a convencer a la persona. Ese es el que le va a hablar a la persona, al espíritu de la otra persona. ¿Usted vio esto? Por eso es que usted tiene que tener su discernimiento listo, presto, dispuesto para saber qué espíritu está hablando en una persona. Especialmente cuando hay un grupo que hay mucha gente que están dando opiniones, pero no te están hablando la verdad. Porque no están hablando a través del Espíritu Santo. El que está hablando por esa boca es solamente conocimiento. Veo que mucho la Biblia nos enseña. Y además de eso, nosotros no necesitamos a Satanás que nos ayude a predicar el Evangelio. Para eso tenemos un Espíritu Santo. Yo no necesito un demonio como ese que estaba aquí ahora mismo, que yo estuve peleando con él ahí, que venga a predicarle a ustedes. No, si la verdad me la dieron a mí. Usted no lo oyó como hablaba, como les hablaba ahí a ustedes. Ustedes no lo vieron aquí sentado, pero yo lo vi. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora. Quise traerle ese ejemplo porque tal vez tú, cuando comenzaste este video, tú dijiste, ¿pero qué es eso? Te asustaste, ¿verdad? Y dijiste, ¿pero qué es eso? Wow, pero ¿y el pastor dónde está? Es bien importante que usted tenga cuidado cuando hay un grupo de personas. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo que está agrupado escuchando y no todos los que están ahí están llenos del Espíritu Santo de Dios. Muchos están llenos de mucha palabrería. Y aunque conozcan una verdad, hablan opiniones personales y no hablan lo que el Espíritu le da. Tampoco son de escuchar para aprender y crecer
cuando hay una persona que el Espíritu de Dios lo tiene en un nivel más alto. ¿Ves? Porque esta gente son presas fáciles de Satanás para abrir la boca y causar una impresión falsa o errónea de lo que es el verdadero evangelio, de lo que es la verdadera palabra con revelación. Y esto hay tantos ejemplos en la Biblia. Y tenemos que cuidarnos de este tipo de personas. O sea, que si en un momento dado tú estás hablando porque el Espíritu de Dios, o vamos a decir que un grupo de personas de nuevos, por ejemplo, gente nueva que acaban de llegar al Evangelio, y están en un grupito, y alguien te hace una pregunta de los nuevos, y tú le estás hablando, y entra otro o otra, y empieza a interrumpirte o a hablar por encima de ti, no sientas miedo de decirle en el nombre de Jesús, calla y enmudece. No sientas miedo de decirlo. ¿Sabes por qué? Porque es exactamente lo que está hablando a través de esta persona. Es un espíritu así inmundo que quiere interrumpir los caminos que Dios quiere enderezar. Ten mucho cuidado cuando te juntas. Sé muy pausado y escucha cuando alguien te interrumpe. Quédate callado y deja que termine. Cuando termine, si te lo hace más de una o dos veces, es hora de decirle en el nombre de Jesús, sal fuera de él o de ella. Porque usted no tiene ni parte ni suerte, y le hablo al espíritu que está dentro de esa persona. Tú no tienes ni parte ni suerte aquí. En el nombre de Jesús, calla y enmudece y sal de ella o de él. Y esa persona va a quedar bien impactada. Va a aprender. Y si no se lo puedes decir, le puedes decir, mira, si yo necesito tu ayuda, te la voy a pedir. Por favor, calla. Escucha para que puedas crecer, para que puedas madurar. Porque me estás interrumpiendo y el Espíritu de Dios está hablando aquí. Y lo estás contristando. Lo estás incomodando. Usted ve que esto sucede. Usted ve que la palabra te enseña. Que mucho nos enseña la palabra. Por eso era que Jesucristo los mandaba a callar. Es que yo no necesito tu ayuda. Cristo no necesitaba ayuda. Ni necesitaba que le hiciera la promoción. No. En ningún momento, y Pablo menos. Cuando habían sido enviados a Antioquía, de la iglesia de Antioquía los envió a ellos. Cuando ellos oraron, les impusieron las manos, y poner las manos sobre ellos era que estaban asignados a predicarle a todos estos gentiles. Y ellos iban de isla en isla predicando el evangelio, y se toparon con muchas diferentes situaciones. Mientras iban a Pafos, mientras iban a Cirene, mientras iban aquí como ellos fueron a Filipos, a Troas, fueron a muchos lugares. Pero es muy interesante cómo Pablo experimentó lo mismo que experimentó Jesucristo, para que usted vea que el evangelio no ha cambiado mucho, porque hoy día pasa lo mismo. Hoy día los mismos demonios siguen operando. ¿Usted ve qué importante es leer esta palabra? Meditar en ella y decir, wow, espérate. Pero si es que yo he visto esto sucederme, aunque un poco diferente, lo he notado, que cada vez que yo hablo, fulano o fulana de tal, quiere como que sobresalir, como que quiere hablar sobre mí. ¿Ves? Pero una persona que es muy madura espiritualmente se queda callado. La persona que calla y escucha cuando hay una persona llena del Espíritu Santo hablando, es una persona que quiere aprender. Porque uno no aprende hablando, uno aprende escuchando. Son dos cosas muy diferentes. Mi alma adora al Cordero de Dios. Mi alma te bendice, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Así que no sientas miedo, discierne. Escucha bien, examina los espíritus que hay en la gente. Te vas a dar cuenta que muchos de ellos tienen espíritus de orgullo, que quieren ellos subirse a sí mismos, exaltarse a sí mismos. Interrumpen
o hablan cosas o tal vez den testimonio para exaltarse a sí mismo. Vas a ver muchas diferentes manifestaciones que no son del Espíritu Santo. ¿Ves? Lo que es del Espíritu corta hasta los tuétanos. Convence a la persona que está escuchando. Y hasta la misma persona a veces va a decir, espérate, él estaba hablando primero o ella estaba hablando primero y a mí me interesa lo que ella está diciendo. Así que por favor no la interrumpas o no lo interrumpas. Si tú eres una persona nueva y hay alguien hablando, puedes callarle la boca. No sientas miedo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene malas mañas. Hay gente que tiene malas costumbres. Y es los espíritus que están dentro de ellos o ellas. La Biblia habla claro. La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña. Tenga cuidado. Tranquilo, tranquila. Tú puedes ser bien paciente. No tienes que molestarte ni rebajarte al nivel de ellos. Simplemente espera, míralo directo o mírala directo a los ojos y le puedes decir con tu permiso, está hablando el Espíritu Santo de Dios y lo estás interrumpiendo. Si yo necesito tu ayuda, yo te lo voy a preguntar. Así que por favor calla y enmudece en el nombre de Jesús. Y sigue hablando el Espíritu Santo. Lo más tranquilo. No sientas miedo. Porque la palabra que Dios te dio, que el Espíritu Santo te dio, tiene que prevalecer sobre estas tinieblas. Las tinieblas siempre van a buscar una forma de alejar a esa persona. Que su oído sean tapados y no escuchen el Evangelio. Y no se conviertan. Las tinieblas van a buscar la forma mínima posible, lo que sea, y va a usar a la persona que está dispuesta a escuchar lo que el demonio le susurra en el oído o el demonio que está dentro de esa persona. No todo el mundo que tú miras y que aceptó a Cristo y que dice ser cristiano y levanta la mano y adora a Dios, implican que son completamente espirituales y maduros. Ten mucho cuidado, porque esto se ve hoy día bien a menudo, especialmente en grupitos, cuando se junta mucha gente. Hay veces que hay un maestro hablando, a veces que hay una profeta, un pastor, un evangelista, contando su propia experiencia y rápido brinca otro y lo interrumpe. Examine el espíritu que hay en esa persona. Antes de ponerte a decir, amén, es verdad. Es más, aunque haya hablado algo bueno, interrumpió a la persona. Y el Espíritu Santo es muy ordenado. ¿Ven? Porque hay mucha gente que son espirituales, pero no tienen la madurez para escuchar y esperar a su turno, a que el mismo Espíritu Santo le dice, debieras hablar esto. ¿Ven? O pedir permiso, ¿puedo añadir algo aquí? Claro que sí, adelante. Mire, yo tuve esta experiencia y me encantaría dar un poco de testimonio, porque a mí más o menos me pasó esto. Y esa semilla va a caer ahí y va a sembrar. Entonces, aquellos nuevecitos que están escuchando y a los viejos también, ve, ahí sí que hay un orden perfecto y el Espíritu de Dios está usando cada persona para que esa persona, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo hablando a través de ellos, sea convencido y lo atraiga más y se fortalezca en los caminos del Señor y su fe sea también fortalecida. ¿Ve? Eso era lo que hacían estos apóstoles. ¿Ve? Y es maravilloso. Por eso es que usted y yo necesitamos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Mira, si tú quieres dar una opinión o dar un testimonio, ¿verdad? Porque las opiniones son tuyas, no están escritas en la Biblia. Pero si quieres dar una opinión un testimonio de alguna vivencia tuya, espera tu turno. No dejes que el diablo te susurre para que tú avances e interrumpas a la persona que está hablando.
ni te adelantes a los hechos que va a hablar el Espíritu de Dios. Tú no tienes que darle propaganda a nadie. Ni Jesucristo, ni Pablo, ni el Espíritu Santo necesitan ayuda. Yo no sé si esto te lo enseñaron, pero en esta cápsula te quería enseñar lo que es el espíritu de adivinación. Ten mucho cuidado allá afuera. Ten mucho cuidado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta pequeña cápsula de enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un espíritu de orden maravilloso y precioso. Bendigo tu casa, bendigo tu vida. Si eres nuevo y entraste aquí por primera vez, dale like y suscríbete. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga.